Buenos días. En nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, le damos la bienvenida a nuestro ciclo de charlas online. Conéctate con la UTEM y descubre tu futuro. Mi nombre es Camila Anguita, soy estudiante de Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Y en esta oportunidad yo seré la anfitrión de esta charla. Quiero contarles que esta actividad se desarrollará desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre, cuyo objetivo es acompañar, orientar en la decisión vocacional a interesados e interesadas en ingresar a la educación superior. Pueden revisar todo nuestro ciclo de charlas en conectate.utem.cl. La charla de hoy, Proyecto de Vida, cómo dar forma a nuestros sueños, del Plan de Apoyo Estudiantil, tiene una duración de 45 minutos. ¿Ya? Las personas que quieran realizar alguna pregunta, que tengan dudas, la pueden ir realizando levantando la mano o pueden irla escribiendo en el chat y se las vamos a ir respondiendo a la brevedad. Les quiero presentar a Stephanie Muñoz Valenzuela, que es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad de Chile, es parte del equipo de Plan de Apoyo Estudiantil de la UTEM. Desde el año 2017, espacio donde se ha desempeñado la intervención con estudiantes, temáticas de estrategia de estudio, rutinas, hábitos saludables y análisis vocacional, y desarrolla un diplomado en educación inclusiva y discapacidad, especializándose en el ámbito e impulsando un proyecto dentro del PAES, promoviendo la inserción y persistencia de estudiantes en situación de discapacidad. Y hoy junto a Digna van a presentar esta charla. Les dejo la palabra para que ya comiencen. Sí, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad. Hoy estaré junto a Digna Morales. Ella es trabajadora social del Plan de Apoyo Estudiantil y coordina la Facultad de Providencia. Bienvenida, Digna. Gracias. Sí, bueno, comentarles que nuestra actividad de hoy tiene un carácter principalmente práctico, ¿ya? Vamos a partir como en pequeñas definiciones de algunos conceptos respecto a lo que es el proyecto de vida y definiendo, identificando algunos factores que influyen en este proceso. Y posteriormente vamos a pasar a una parte mucho más práctica donde ustedes, cada uno de ustedes, la idea es que puedan participar respondiendo estas preguntas y reflexionando un poquitito respecto a sus propias habilidades, motivaciones, expectativas, etcétera, ¿ya? Para que de esta manera puedan ir también adquiriendo algunas herramientas prácticas que les permitan desarrollar su propio proyecto de vida. Entonces, Digna va a compartir un Jamboard, ya va a compartir pantalla y también va a compartir un link en el chat, cosa de que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda acceder a este Jamboard. Ya, si no conocen la herramienta, nos pueden ir consultando. Ya de todas maneras nosotros vamos a ir explicando cómo tienen que ir desarrollando la actividad. Bueno, para partir, comentarles que quisimos ponerle este título a esta actividad porque consideramos que en el periodo de la educación media principalmente, empezamos a visualizar, quizás ya, no sé, tercero medio, incluso algunas personas antes empiezan a visualizarse y se proyectan hacia el futuro. Ya a veces no hay mucha claridad con respecto, no sé, hay que estudiar, pero sí tenemos alguna idea de lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, pero no sabemos muy bien cómo aterrizar quizá estas ideas. ¿Ya? Y nosotros como Plan de Apoyo Estudiantil quisimos darles algunas herramientas para poder canalizar quizás o darle como un curso más fluido, quizás a través de algunos objetivos, a estas ideas o expectativas que uno tiene, que ya se empieza a hacer desde chiquitito. A veces desde chiquitito nos preguntan qué queremos hacer o qué queremos estudiar y ya tenemos algunas ideas, ¿cierto? Pero no sabemos muchas veces cómo desarrollarnos en estas ideas,
¿Ya? Para partir, no sé si alguien me quisiera comentar si tiene alguna idea o alguna percepción de lo que es un proyecto de vida. Estoy solicitando a los participantes que me dejen su correo, así van a poder ingresar al ya. Y entonces cuando me envíen su correo vamos a poder partir con la actividad práctica. Ya. Claro, por ahora estamos viendo la parte más teórica y posteriormente vamos a pasar a lo práctico. Entonces, ahí estamos. Bueno, como les decía, muchas veces nosotros tenemos distintos sueños, quizás anhelos, aspiraciones en la vida. No sé, pueden ser muy diversos, ¿no? Como por ejemplo viajar, o quiero tener una casa, o quiero tener una familia, ¿ya? Y todos estos sueños, de alguna manera, hay que darles alguna forma, le vamos dando forma en la medida que vamos desarrollando acciones o algunas estrategias para cumplir quizás como un objetivo. O nos vamos proponiendo objetivos quizás a corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? También hay que reconocer que este proyecto de vida está relacionado o se cruza con distintos factores, ¿ya? Como por ejemplo las expectativas de la familia o las mismas posibilidades que nos da el contexto. Quizás nuestro proyecto de vida en Chile es muy distinto a lo que sería si hubiésemos nacido en otro país, por ejemplo en Europa o quizás en Asia, ¿ya? Entonces, todos estos factores y las posibilidades que nos da el entorno también va a condicionar de cierta manera nuestro proyecto de vida, ¿ya? También, como decía antes, las expectativas familiares y las propias expectativas personales y nuestra propia autopercepción. Para considerar, por ejemplo, ¿para qué yo soy bueno? ¿Para qué me considero, para qué creo yo también cuáles son mis intereses, por ejemplo? ¿Ya? Y eso se va relacionando también en relación a lo que finalmente se va configurando también nuestro sentido de autoeficacia. ¿Ya? Sí, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, ahí ¿en qué parte queda el elegir una carrera? Elegir una carrera muchas veces puede ser parte de mi proyecto de vida o quizás el fin de mi proyecto de vida. Muchas veces, como yo digo, mi proyecto de vida es ser, no sé, profesora, por ejemplo. Pero otras veces no, quizás esta profesión finalmente va a ser como un medio para conseguir algo más dentro de mi proyecto de vida. Entonces todo eso lo tenemos que ir reflexionando, ¿ya? Y por eso entonces quisimos traerles algunas preguntas para que ustedes puedan empezar a hacer este viaje un poco dentro de la reflexión de lo que quieren hacer en su futuro, ¿ya? Todos pudieron acceder al Jamboard. Hay una persona que está ahí. Una persona ya ingresó, había alguien, pero creo que se retiró. Ya. Ahí están ingresando más. Súper. Ya, entonces. La idea es que si pueden ver la pantalla, pueden fijarse que arriba hay un cuadrito donde sale el número de la lámina con el total. Entonces estamos en la lámina 4 para que puedan avanzar aquí con la flechita en caso que no conocían Jamboard y no lo habían usado. Aquí arriba hay una flechita para ingresar al siguiente marco. Avanzamos hasta la número 4, que es la primera pregunta de la actividad práctica. Si alguien no lo logra hacer o tiene dudas, que nos pueda escribir para el chat para poder ir dándole indicaciones también. Ya. Y entonces, como decía Digna, vamos a partir en la lámina 4,
y vamos a ir respondiendo una a una las preguntas, ¿ya? Vamos a partir por esta pregunta y vamos a hacer como una conclusión un poquitito respecto a esta pregunta y después vamos a pasar a la siguiente, ya para hacerlo un poquitito más ordenado. ¿Ya? Entonces para vamos a partir... Para responder tienen que ver en las herramientas que están a mano izquierda. Hay una herramienta aquí, hay un set de herramientas. Y si bajan está la opción nota adhesiva. Ustedes apretan en nota adhesiva y les va a salir una suerte de poses. Pueden elegir los colores acá arriba, que son las opciones que tiene, y escribir cuáles serían sus respuestas. Luego ponen guardar. Por ejemplo, en mi caso, como áreas de interés, tiene que ver con lo social, por ejemplo. Y pongo guardar y va a quedar mi nota adhesiva. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Carla, Nadia, Mónica. ¿Nos pueden ir comentando cómo les resulta? Van a ir respondiendo en el chat o levantando la manito igual. Sí, han podido ¿pueden acceder al Jamboard? Porque vemos que hay poquitos conectados. De hecho, solo veo a Carla y a Nadia. Pero no sé si... Bueno, si tienen dudas. Claro, como decía Camila, quizás si es que no pueden acceder al Jamboard, también pueden ir respondiendo en el chat o si no, levantando la mano. Claro, nosotros podemos traspasar la respuesta acá. Si se les hace más fácil, no hay problema. Las personas que están conectadas. Tenemos a Sofía, Oliver, Nadia, Lorena, Constanza, Carla, Camila. Claro, es importante recordar que la construcción de un proyecto de vida es una instancia, es una invitación principalmente práctica. Podríamos hablar harto desde la teoría quizás, pero lo importante es la reflexión personal que hace cada uno y cada una respecto a esto. No sé por qué, porque finalmente son nuestras elecciones. Obviamente están un poco mediadas por el contexto, ¿sí? Como lo comentábamos antes, el contexto familiar, quizás sociohistórico, claro, porque por ejemplo, quizás no es lo mismo tomar nuestro proyecto de vida hoy a la elección que tuvieron que hacer, por ejemplo, nuestros papás, o incluso antes, donde el contexto de vida era muy distinto, ¿cierto? Pero aún así hay una decisión también personal y una reflexión que tenemos que hacer de manera individual para poder desarrollar nuestro proyecto de vida.
y que estas ideas o percepciones que vamos teniendo puedan ser atingentes a este contexto y también a lo que realmente podemos hacer y queremos hacer. Carla dice que no puede escribir, pero que lo haga en el chat y lo van a ir poniendo ahí en la presentación. Se puede activar el micrófono, ¿cierto? Sí. Ya, Hola, Sofía. Hola, hola, buenos días. Igual quería aportar como comentando mis áreas de interés y motivaciones que en general tienen que ver con lo social y también desde ahí como el área de la salud, como establecer interacciones con las personas y poder a partir de eso Parece que se pegó Sofía. Sí. Quedó pegada. Ahora, Sofía, ¿nos podrías repetir? Pero ha quedado pegada. Ya, sí, había dicho que mis intereses en general tienen que ver con lo social, la salud, como apoyar desde ese lugar y, no sé, por ejemplo, desde la terapia ocupacional, como que me gusta la idea de nutrirme como de varias áreas, tanto desde lo social o más como ciencias duras y eso. Excelente, Súper, gracias. muchas gracias, Sofía. Bueno, sí. Como les decía antes, sí, como les decía antes, esta área, como identificar cuáles son mis intereses, es muy, muy relevante y está muy de la mano también con la pregunta que viene después, que tiene que ver con la identificación de nuestras propias fortalezas. O sea, pasemos a la siguiente pregunta, Digna. O sea, quienes estén conectados en el Jamboard, la idea es que puedan también responder a esta pregunta, o si no también la pueden hacer a mano alzada o por el chat. Entonces esta pregunta tiene que ver con cuáles son nuestras principales, o cada uno considera que son sus principales fortalezas y habilidades. Y como les decía antes, está muy, muy ligado a los intereses y a la percepción para la que yo soy bueno o bueno. ¿Ya? Muchas veces están muy de la mano. Yo creo que soy buena para esto y por lo tanto me interesa y me voy haciendo un poco más experto en eso. ¿Ya? Muchas veces está muy asociado. Otras veces no tanto, a veces pienso que me interesa, pero no soy tan bueno, pero de a poquito voy mejorando. ¿Ya? Entonces ahora tratemos de hacer la reflexión en ese sentido. ¿Cuáles son mis principales fortalezas? Las habilidades que yo percibo en mí, o que quizás otros han dicho que yo tengo. No sé si las personas que estaban comentando anteriormente nos puedan mencionar qué habilidades o fortalezas creen tener. Pueden mencionar el micrófono abierto en el chat. Carla nos menciona que es difícil ver la fortaleza, pero en su caso cree que tiene que ver con la capacidad de organización y también la empatía. Súper. Claro. En general, bueno, las personas tenemos distintas habilidades en distintos ámbitos y a veces nos cuesta vernos a nosotros mismas, pero es importante también ir haciendo esa reflexión. Claro, por acá nos comentan escuchar
y estudiar mucho, claro. Hay gente que claro, puede ser bien sistemática, ordenado, disciplinado, también son algunas fortalezas que te pueden servir en distintos ámbitos de la vida. Saber escuchar también es muy importante, la organización y la empatía. Hay distintos tipos de habilidades que nos pueden ir ayudando de manera transversal en la vida, y saber reconocerlas es fundamental para esto, quizás para la elección, por ejemplo, de una carrera, pero también en el futuro, en las decisiones que vamos tomando, en nuestra relación con las otras personas. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con las expectativas que los otros y otras tienen sobre mí. ¿Ya? Y aquí entramos un poco en lo que les comentaba antes, que tiene que ver con, quizás con el contexto familiar, por ejemplo, o social, porque muchas veces, por ejemplo, el tema de la educación superior es una expectativa social que está mucho más asociada a este tiempo que lo que estuvo asociado al pasado. Quizás en los años, no sé, a principios de los 1900, estudiar en la universidad era muy poco realista para la mayoría de las personas, versus lo que pasa hoy en día, que entrar a la universidad o viajar, por ejemplo, acceder a viajes a otros países, a otros continentes, es mucho más accesible. Entonces, tener en consideración eso respecto a las expectativas que genera, por ejemplo, la sociedad o mi familia, es muy importante. ¿Ya? Aquí una persona me comenta, mi familia, mis padres querían, no alcanzo a leer, querían que estudiara en la universidad y tuviera un título, claro. Muchas veces está esta expectativa familiar, que a todos, bueno, como hay más acceso quizás a la universidad, todos nuestros padres y familiares esperan ya que nosotros podamos entrar a la universidad y quizás estudiar ciertos tipos de carreras. Y no necesariamente las expectativas familiares están en relación a nuestras propias expectativas. Entonces, en ese caso, es importante la comunicación con las personas cercanas a mí y poder quizás ir dialogando y transando en ciertos aspectos, ya para que uno realmente pueda hacer lo que desea, ¿cierto? Pero también en acompañamiento y apoyo de las personas que son importantes para nosotros y nosotras. Porque al menos en el contexto universitario, contar con redes de apoyo es fundamental también para el proceso, para la inserción y sentirnos también más contenidos durante todo este trayecto que es nuevo, finalmente. Ustedes ahora están en la educación media, pero se van a encontrar con un mundo con ciertas características, entonces contar con este apoyo, con esta red, también va a ser muy importante. También aquí nos comentan, querían que estudiara medicina o leyes. Claro, la familia a veces tiene ciertas expectativas y también porque no conocen quizás otras opciones, otras carreras, entonces ahí está la posibilidad de que ustedes, en la medida que vayan explorando también, vayan conociendo las distintas carreras, las distintas posibilidades, puedan ir comunicándole estas carreras que, no sé, como hay distintas carreras que se van abriendo o van cambiando en el proceso. Esto es lo que ustedes se vayan informando, se lo vayan comunicando también a sus familias para que vayan viendo las distintas opciones que hay y no solo se queden con lo más tradicional. En este caso puede ser, como dice acá una persona, medicina o leyes. Y que muchas Sofía, veces Sofía, sí, en su caso se recuerda como mismo las expectativas de quizás que tenían de No, o sea, la verdad es que siempre fueron muy abiertos
por lo menos de parte de mis papás, a que estudiara lo que quisiera, así que no, las expectativas siempre fueron, no tenía la verdad, porque al menos yo no lo percibía de parte de ellos, entonces no me sentía limitada en ese sentido. Pero yo creo que quizás va igual por eso, pues como por estudiar una carrera de la educación superior. Yo creo Súper. Sí, en general están estas opciones, como decía Estefi, quizás de ver las expectativas como una presión extra, cuando son como expectativas muy explícitas sobre un área en específico quizás, como también puede ser sobre estudiar una carrera. Estamos pensando en algo más corto, quizás en una opción técnica, y la familia está pensando en una carrera universitaria. O al revés, la familia está pensando en una carrera técnica que es más corta, quizás para que podamos trabajar y aportar también, porque es una situación que lo amerita, y nosotros estamos pensando en que nos gusta mucho una carrera que en realidad es profesional y que dura más años. Entonces, Claro. en ese aspecto a veces vemos cómo en esta construcción o en este planteamiento personal de qué es lo que quiero hacer con mi vida y hacia dónde quiero dirigir mi elección de carrera, también se ve afectada por las expectativas que puedan haber de los o las otros y otras, que son importantes para nosotros claramente. También desde a veces no saber, desde no tener tanta claridad, le pedimos la opinión a todo el mundo y eso también hace que absorbamos por ahí las expectativas de muchas personas. Pero es importante como tener claro estos ámbitos. Ya. Y bueno, esta pregunta... Que tenía un poco de ruido ambiental, así que no quería molestar. Ya, sí, bueno, en relación a la pregunta anterior, muchas veces las expectativas de la familia están súper en discordancia incluso con nuestras propias habilidades. Por ejemplo, no sé, quiero que mi hijo estudie una carrera de ingeniería y el hijo en realidad es muy malo para las matemáticas y no es algo que les guste. Sí, pero quiero que estudie esa carrera solo porque va a tener un mejor futuro. Entonces, eso también hay que pensarlo, ¿ya? Así como y hacerle notar quizás a la familia en ese sentido que, claro, mis habilidades, mis fortalezas no están en este sentido, sino que están en ese otro, ¿ya? Y como les decía antes, el diálogo va a ser fundamental, ¿ya? Con respecto a esta otra pregunta, y aquí para empezar a concretizar quizás ya estos sueños que quizás pueden verse muy en las nubes y empezar a aterrizarlos, ¿de qué manera o cuáles son los sueños o aspiraciones que quisiera concretar? Ya eso es como un primer paso para planteárselo como objetivos y no como sueños, ¿ya? ¿Qué cosas quisiera concretar? De todos estos sueños quizás de infancia o que he visto como hoy sí podría ser, ¿cuáles de todos estos podrían hacerse realidad? ¿O cuáles quisiera concretar? ¿Alguien le gustaría compartir quizás de manera verbal, oral o escrita? En general, solo complementar que recuerda que la idea de un proyecto de vida es mucho más amplio que solo la elección de carrera. Por lo tanto, por eso hablamos de sueños en general y pensar como preguntarnos cuáles son estas aspiraciones personales que tenemos y que queremos de verdad cumplir. Y en ese sentido, el cómo hacer este ejercicio práctico, que cada uno y cada una debería hacerlo, tiene que ver con irnos ya armando una cierta como proyecto o cierta planificación. Nos va a permitir poder ya ir instalando pasos a concretar y qué tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, en mi caso, siempre soñé con, sí, definitivamente quería estudiar una carrera universitaria. Quería estudiar una carrera universitaria, sabía que me gustaba ayudar a la gente, yo soy trabajadora social, y viajar y tener una casa propia. Entonces también es como ya, a los 17 años, quizás lo más próximo era
claramente dar PSU y estudiar. Entonces era, ya tengo que prepararme para la PSU si quiero estudiar una carrera universitaria. Inscribirme para la PSU claramente, dar la PSU. Entonces pueden parecer cosas como muy obvias, pero muchas veces hay gente que se le escapan esos detalles. Entonces como yo de verdad quiero estudiar el próximo año, pero me informé súper tarde de las fechas y cuando me doy cuenta ya pasó la fecha de inscripción, no me inscribí en la PSU, y ya pasó la fecha y estoy atrasada haciendo estos trámites. No sé, ya me estaba yendo de vacaciones cuando resulta que tengo que rendir PSU en esa fecha. Entonces empiezan como a topar estos planes. Entonces eso también es como nos permite el hecho de habernos preguntado y tener claridad de qué es lo que queremos hacer, cuáles son los pasos a seguir, para que así podamos definitivamente llegar a este proyecto, podamos cumplirlo y no ver entorpecidos nuestros sueños o nuestras expectativas. Entonces, no sé ahí si alguien quiere compartir cuáles eran o cuáles son hoy en día sus sueños y aspiraciones a concretar. Venimos escribiendo en el chat, o levantando la mano para que se le active el micrófono. Yo quisiera contar como unos sueños que quizá tenían algún minuto y que también no sé si se vieron truncados, pero fueron como una oportunidad que en ese minuto me costó mucho ver. Yo cuando estaba en enseñanza media siempre quise estudiar una cierta carrera en dos universidades solamente, o era en la Universidad de Chile o en la Católica. Y cuando di la PSU, me acuerdo que estaba súper nerviosa, me traicionaron mucho los nervios porque yo sí me había preparado para poder rendir. Y bueno, ya di la PSU con todos los nervios que se podía en ese minuto y esperé los resultados y con el puntaje que saqué, que no fue un mal puntaje, independiente de eso, no me alcanzó para entrar a ninguna de las dos universidades que yo sí quería entrar. Y eso evidentemente me hizo tener que tomar la decisión de estudiar en otra universidad. Y pese a que en ese minuto lo sentí como una derrota un poco a mis sueños y a mis expectativas que yo tenía incluso de mí misma, más allá como de mis expectativas familiares. Hoy día ya con el tiempo puedo decir que fue como lo mejor que me pudo haber pasado en pos de que haber estudiado en esta otra universidad o haber conocido gente en particular en ese lugar me abrió las puertas como para hoy día poder estar donde estoy, tener el trabajo que tengo. Por lo tanto, es como muchas veces que de repente uno tiene algunos sueños que uno siente como que a lo mejor la vida se los trunca un poco, pero también pueden ser como una tremenda oportunidad para algo nuevo, para alguna experiencia diferente. Y por lo tanto siento que ese cambio que se me produjo en algún minuto en este sueño también me permitió chistosamente como concretar este sueño, tener un trabajo que me gusta, poder viajar, poder tener mis cosas, como un poco más de quizá independencia, como en términos económicos. Entonces también es como de repente aprovechar estas oportunidades que se dan como en algún minuto que uno a lo mejor siente que son como una súper mala experiencia porque yo quería otra cosa, pero es como que también puede traer consigo muy buenas oportunidades. Súper, muchas gracias. Gracias, Carla. Sí, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con la capacidad de ser flexibles y claro, quizás podemos tener una ruta, una hoja de ruta, en el fondo, pero esa ruta puede modificarse, quizás, y también nos va a llevar quizás a lograr algo que ni siquiera esperábamos, pero sí está dentro de nuestros anhelos. Finalmente, probablemente Carla sí logró lo que quería, y quizás no era solo centrado en la carrera, sino que era en algo más. Por ejemplo, lo que creo que también lo comentaba antes, esta posibilidad de poder quizás ayudar a otras personas, y quizás lo está haciendo, no tal como lo planificó, pero sí, esta planificación puede ser flexible.
¿cierto? Y puede cambiar durante el proceso, y está bien que sea así, y tenemos que considerar que va a ser así, porque nada es estático. En la vida siempre van a haber quizás, no sé, obstáculos, que nosotros vemos como obstáculos, pero en el fondo no lo son, sino que son parte del proceso de la vida, ¿ya? Entonces, tener la capacidad de ser flexible, quizás sí, estar triste un tiempo porque no lo conseguimos tal cual nosotros esperábamos, pero sí con la posibilidad de salir de esa situación con un aprendizaje y también con una nueva ruta quizás, como un desvío en esta ruta, pero sí siempre pensando ya en lo que viene a posterior. Bueno, ¿y qué acciones? Ahora va. Quizás como por mérito del tiempo avancemos más rápido estas láminas. Sí, nos quedan, ¿cuánto ratito nos queda? Camila, ¿y qué nos cuenta? Como 4 minutos para completar. Ya, súper. Entonces, como les decíamos antes, y mucho tiene que ver con esta pregunta, tenemos sueños que queremos concretar, ¿cierto? Y para eso podemos desarrollar ciertas acciones. Y era lo que les veníamos diciendo antes, que sería como nuestra hoja de ruta. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para concretar estos proyectos? Y, por ejemplo, en el caso de Carla, ella tuvo que hacer variaciones quizás a esa hoja de ruta, pero eso no quiere decir que no haya logrado su objetivo. ¿Ya? Entonces, ahora ahí está la pregunta. ¿Qué acciones tengo que realizar yo para lograr mis proyectos? Por ejemplo, si quiero estudiar, como decía, por ejemplo, Digna antes, si quiero entrar a la universidad, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que estudiar, obviamente, tener notas que me ayuden a quizás ingresar a la universidad, rendir una prueba de selección para la universidad, o estar en este sistema de admisión universitario. También tengo que quizás elegir un ámbito, un área de interés para poder optar a carreras, si es que este es mi proyecto de vida, porque también pudiese ser de que no sea el proyecto de vida. Nosotros ahora lo estamos asociando mucho a la elección de una carrera, pero los proyectos de vida son diversos, ¿cierto? Y así hay un sinfín de acciones que tenemos que ir realizando para lograr concretar nuestro proyecto. ¿Ya? Y como les decía antes, también hay que tener en consideración esta posibilidad de ser flexibles para que si la hoja de ruta cambia, nosotros también movernos hacia allá. ¿Ya? Y finalmente también es muy importante considerar el tiempo. ¿Ya? ¿En qué tiempo yo quiero lograr esto? Quizás no va a ser este año que yo quiera entrar a la universidad, pero sí me voy a proponer entrar en un año más, y para eso me voy a preparar. ¿Ya? O este año quiero hacer tal proyecto, o de aquí a 5 años más voy a juntar la plata para tener mi casa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante también ir concretizando y definiendo cuánto tiempo voy a tomar, un aproximado obviamente, ¿ya? Pero ponerse plazo siempre es bueno, porque si no siempre queda en el aire la idea. ¿Ya? Sí, entonces esas son justamente, solamente como agregar que justamente ese último punto quizás dentro de la idea o del ejercicio de tratar de pensar y de proyectar el proyecto de vida tiene que ver, como mencionábamos, con este plan, pero efectivamente, como se mencionaba, hay factores que pudieran hacernos cambiar el plan. O sea, este es como una forma de cómo ejercitarlo, cómo ponerlo en práctica, cómo poder pensarlo, cómo plantearlo. Pero no significa que el proyecto de vida que nosotros quizás, no sé, mi proyecto de vida quizás a los 17 igual ha ido mutando con el tiempo, y eso está bien. O como el ejemplo que daba ahí Carla también, como si bien yo me planteo ideas y pongo expectativas y sueños, en el camino también nosotros vamos cambiando y esos sueños van cambiando, las formas de alcanzar esos sueños también pueden ir modificándose. Y por eso el tema de los plazos es importante, porque también podemos ver que si para nosotros es importante ciertas metas, hasta cierto momento va a ser súper importante, pero puede pasar que en el camino eso deja de tener tanta importancia y otro sueño se pone en primer lugar y finalmente se vuelve aún más importante. Y eso no es tan mal. Sí, y eso también, como estos plazos nos permiten también de repente como poder ir haciendo esta revisión y decir, ya, ¿qué he logrado de mi proyecto de vida? Y es como
quiero seguir insistiendo con esto o quiero cambiarlo, qué cosas han ido cambiando y volvemos a armar este proyecto. Ya no es como que nos tenemos que casar con esa idea y quedarnos fijos con eso y hasta ya avanzar. La idea es como es una ayuda, pero no es algo que se vuelva una obligación. Por eso quería complementar. Y bueno, las recomendaciones finales, Steffi. Sí, bueno, como recomendaciones finales, esta fue más que nada una invitación para reflexionar y la idea es, como recomendación, es continuar en este proceso, quizás con estas preguntas u otras que los puedan ayudar a tomar una decisión, como dice ahí, madura y bien pensada, ¿ya? Para que los lleve a, finalmente, a realizarse en lo que los hace felices, como sale acá. Sí, algunas recomendaciones respecto principalmente a la elección, por ejemplo, de una carrera, también podrían ser visitar las páginas web. Nosotros pusimos aquí mifuturo.cl y también visitar las páginas de las universidades o institutos profesionales, revisar las mallas, ya la duración de las carreras, los puntajes para ser, o los requisitos para ser seleccionados o seleccionadas. Y también el campo laboral. Creo que también es muy importante ir revisando eso. Y les dejamos también acá la página de la UTEM, utem.cl, para que puedan ir revisando nuestras carreras. Y algo muy importante es acompañarse por su orientador, orientadora, psicólogo, psicóloga del colegio en este proceso, ya que iniciamos quizás ahora, pero quizás hay que ir fortaleciéndolo para tomar una decisión madura, como lo comentábamos antes. Y finalmente les dejamos invitados a realizar un test, ya que está en descubretufuturo.utem.cl. Ya, ahí este test está vinculado a carreras o áreas específicas del UTEM, ¿ya? Y ahí le arroja el resultado directamente. Bueno, esas serían las recomendaciones finales. No sé si tienen quizás alguna pregunta. Todo súper claro, muchas gracias. Gracias, Stephanie. Gracias, Digna, por esta presentación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.